CL. 18:31, estamos de regreso. Saludamos a Beatriz Sánchez, coordinadora territorial de la campaña del candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, que nos acompaña aquí en el estudio. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias, ¿cómo están? Muy hola, bien. Mónica, hola, Ramón. Gusto de verte. Nosotros tal vez menos con menos actividad que ustedes. Porque, no lo creas, yo ¿no? sé lo que es el periodista, sé que siempre es bien movido, hartas cosas en la cabeza, en fin. Sí, pero además la campaña está en como las últimas 2 semanas, los últimos 10 días, y ahí tenemos una cuenta regresiva de los días y efectivamente queda poquito. Así clima, que se pone más intenso. El clima, pues hace frío afuera, pero el clima aquí en la la campaña se puso demasiado confrontacional, Beatriz. Pucha, yo creo que las campañas son una competencia. Y yo creo que no hay que perder de vista eso, que son competencias. Y creo que siempre iba a llegar un momento de diferenciación, ¿no? De marcar quién es cada uno, cada una, cuáles son sus características. Y también algo que dijimos desde el principio, que somos proyectos políticos distintos. O sea, estamos bajo un paraguas del progresismo, del oficialismo, dicen algunos, qué sé yo, pero somos proyectos políticos distintos, entonces tenemos diferencias y creo que en un momento se habló y esto fue como muy un coro, yo creo, ¿no? Todos hablaban mucho de la unidad que existe y que yo no tengo duda de que habrá unidad para después porque si no, no estaríamos en una primaria, pero también todos sabíamos que en algún momento se iban a marcar ciertas diferencias. Y sí, creo que estamos en esa etapa. Claro, pero se ve raro, de todas maneras, cuando los vimos en el debate de acá, justamente Canal 13, cuando llega un minuto que tu propio candidato, Gonzalo Vinter, pregunta, ¿qué proyecto tenemos en común? Y resulta que son coalición de gobierno y prácticamente no podían acordar en nada. O sea, habían pocos temas en común y siguen gobernando juntos. Entonces, se ve raro. Pucha, yo no comparto, o sea, yo me acuerdo de esos momentos, digamos, he estado muy presente, además acompañado a mi candidato, a Gonzalo Vinter, a los distintos debates, pero yo creo que no es que no tengamos tantos temas en común, creo que las respuestas se contestan de maneras distintas porque hay una tensión de la competencia, creo que eso pasa. Pero claramente tenemos proyectos en común cuando creo que todos aspiramos a que haya más igualdad en Chile, a caminar por la vereda de la justicia social. Y no lo digo como eslogan, o sea, digo como algo de fondo, ¿no? De política de fondo. Creo que todos estamos en un arco socialista, ¿no? Bueno, y el PC, nosotros estamos con el PC hace un tiempo ya, entonces creo que caminamos, sí, juntos hacia un horizonte común, pero somos proyectos políticos distintos. Lo que pasa es que cuando desde... Que vamos caminando hacia allá con posturas distintas, de maneras distintas, eso sí, eso yo lo reconozco y creo que ha sido así desde el principio. O sea, a lo que me refiero es que cuando tú ves la campaña de tu candidato Gonzalo Vinter y ves las críticas que se le hace al periodo de la concertación, que está en el arco, tú hablas de socialismo democrático, son muy duras como para poder pensar de que están pensando en las mismas soluciones para los problemas. Yo creo que la dureza ha venido de todos lados. ¿Eh? O sea, creo que el socialismo democrático, como se llaman ellos, nos ha hecho críticas súper duras. O sea, pienso en las palabras de cierre del último debate que no recuerdo, fue el Clinic y Pauta. Las últimas palabras en el cierre de la candidata Carolina Toá cuando nos trató de inmaduros. O sea, creo que ese es como récord mundial del ninguneo, ¿o no? O sea, creo que la dureza ha sido de todos lados. Creo que nosotros hemos marcado un punto, creo que se armó una batahola muy grande a propósito de la franja. Nosotros siempre dijimos que la franja iba a ser una franja distinta, atrevida, que iba a incomodar, que iba a provocar cosas. A mí me gusta mucho mi franja, o sea, la franja nuestra, porque creo que ha provocado conversación y me parece que eso es interesante para un debate de primarias. No, dale. Incluyendo la imagen de Tombolini. Justamente iba a preguntar. Incluyendo la imagen de Jorge Correa Sutil, que ya incluso hoy día Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, hizo un mea culpa al respecto. Sí, yo no escuché a Constanza, la presidenta de mi partido, pero, a ver, creo que son imágenes históricas que se pusieron en una franja, ¿no? Me acuerdo que el mismo Gonzalo dijo, yo no reconocí a Tombolini, la verdad es que yo tampoco. Y yo sí reporté el caso Tombolini, o sea, como que me acuerdo perfecto de alguien que está fuera de la política, no sé, hace 20 años, y yo tampoco me fijé cuando apareció. Era una sucesión de imágenes históricas. Creo que
algo que me pareció un poco curioso es que varias de las cuestiones de la franja, ese capítulo en específico que hablaba como de los dolores de Chile, ¿no? El otro que habla de las desigualdades o lo que pasa con el gran empresariado. La mesa del poder. La mesa del poder, del gran empresariado que ha tomado estas grandes utilidades como las AFP, en fin, y que cierto sector diga, somos nosotros. Yo la primera vez que lo vi no lo asocié, yo dije, esto es, no sé, la concertación, no me pasó eso. Me parece curioso cómo se lo autoasignan también, porque creo que era una exposición de la desigualdad, de la concentración de la riqueza y la concentración del poder, que tiene que ver con una conversación que como Frente Amplio hemos intentado poner, como quieran verlo, sobre la mesa desde que partimos como partido político. Pero, Beatriz, el reconocer de que, por ejemplo, Tombolini no nos dimos ni cuenta, que dice Gonzalo, o que tú también dices que ni me percaté, uno podría decir también falta de rigurosidad por lo que puede ocurrir. Porque además, si uno coloca a Tombolini, de alguna manera está hablando de corrupción. Pese a que Tombolini fue absuelto definitivamente por la justicia, lo que provoca también un problema, porque él dice que se va a querellar y toda la cosa por hacer esa asociación. Aunque no se diga la palabra, uno sabe que en comunicación uno asocia eso. Aunque sean los más viejos los que nos acordamos de Tombolini, pero hay una asociación directa. Entonces, desde ese punto de vista, ¿ahí no hay alguna autocrítica? O sea, yo no la hago, y quiero ser súper honesta, Ya. yo no la hago para nada. Creo que son imágenes de nuestra historia reciente. Creo que tiene que ver con una composición de un video, de un spot, que buscaba poner cierta discusión sobre la mesa. Y si eso queríamos hacer, para mi gusto, logrado. Ya, ¿está superada entonces la imagen negativa de los 30 años de la concertación para la campaña de Gonzalo Vinter o no? A ver, creo que hemos hablado muchas veces de este tema. A propósito del estallido, creo que se pusieron en cuestión los 30 años. Y creo que hay algo que como que nos estamos saltando en la conversación, creo yo. El Frente Amplio surge por algo. O sea, surgió el 2017, hace poquito tiempo. Y diría con bastante éxito de instalación. Veremos qué sigue pasando, pero el presidente es Frente Amplista, ¿no? Y se instala porque pasa algo políticamente, ¿no? Teníamos dos coaliciones en ese momento, nueva mayoría era, ya había como evolucionado la concertación. Sí, bueno, era nueva mayoría, con el concertación Partido ampliada, Comunista. por eso es nueva mayoría, exacto. Estaba la nueva mayoría y por otro lado estaba Chile Vamos y no me acuerdo cuál era el nombre de la derecha en ese momento. Y lo que hace el Frente Amplio es irrumpir, pero irrumpe por algo. O sea, no irrumpe porque un día una gente se organizó, irrumpe porque... No, sí, irrumpe justamente por la crítica a los 30 años de la O sea, concertación. irrumpe justamente porque había una crítica a quienes estaban en la centroizquierda porque básicamente sus medidas y políticas no eran de centroizquierda. Lo que pasa es que luego, una vez que el presidente Boric toma el poder, en sus múltiples discursos y conversaciones, él ha mostrado una evolución hacia un mea culpa y una revalorización de esos 30 años, cosa que se pensaba que estábamos en ese punto, pero cuando volvemos a ver la campaña de Gonzalo Vinter, se ve hacia atrás. Entonces yo te pregunto si en la campaña de Gonzalo Vinter se mantienen las críticas originales a los 30 años, digamos, que tenía el Frente Amplio originalmente a los 30 años de la concertación. Es que, ¿sabes, Mónica? Hay una premisa de la pregunta que yo no comparto. Creo que de manera muy recurrente se habla del presidente y sus declaraciones como un mea culpa. Lo que yo he escuchado de mi presidente Gabriel Boric, y lo digo mí porque es Frente Amplista igual que yo, es hacer una lectura que yo creo que es la adecuada, ¿no? Creo que le reconocemos muchas cosas a la concertación. Yo personalmente se las reconozco, yo fui votante concertacionista. Se las reconozco totalmente, creo que fueron súper eficaces en superar la pobreza, creo que fueron súper eficaces en las primeras medidas sociales, sobre todo cuando cambiamos o terminó la dictadura y empezaron los gobiernos de la concertación. Creo que se hizo una modificación tributaria para poder dar curso a una serie de programas sociales que creo que cambiaron radicalmente la vida en Chile, ¿no? O sea, se fue superando la pobreza de manera muy notoria y creo que la gente puede mirar esas décadas y decir, mira, aquí sí hubo algo y pasó algo. Y creo que en eso no hay dos o tres miradas distintas en el Frente Amplio. Todos pensamos eso exactamente. Lo que viene es una crítica posterior a lo que fue derivando la concertación. Y fue derivando en que
se acomodaron a un sistema, se acomodaron incluso entrando a directorios de algo que hemos criticado siempre como Frente Amplio, y ahí hay una crítica que a mí me parece súper legítima. Yo no interpreto esta declaración que ha hecho el presidente como un mea culpa. Nosotros sí criticamos a la Concertación y esos 30 años, pero no es una crítica total de que todo lo hicieron pésimo, que aquí no. No, decimos, fueron exitosos en esto, pero es un proyecto que se agotó. ¿Y por qué se agotó? Porque finalmente no les pareció que era tan malo entrar, por ejemplo, a un directorio de una AFP, ¿no? Y creo que ahí había algo que no dialogaba con lo que significa, para mi gusto, ser de izquierda y buscar otra forma de entendernos y no que cierta gente simplemente acumule riqueza. Y para la campaña de Gonzalo Vinter, Carolina Toá, ¿cuál de esas dos interpretaciones representa? ¿La exitosa o la segunda? O sea, yo creo que toda la gente representa un poquito de todo, pero creo que Carolina Toá es parte del gobierno y se le invita a ella a ser ministra del Interior, por lo tanto su trayectoria se reconoce totalmente, si no, no estaríamos en una primaria con ella, ¿no? Digo que si la crítica es más profunda, porque en el fondo también con todo el tema de el financiamiento de la política y todo, el PPD, su partido, y se ha sacado aquí varias veces en la campaña en cuestión, tuvo relaciones con SQM. Entonces, cuando tú me dices, se pasaron por el lado de acá o pasaron parte del directorio, no estoy diciendo que hayan sido parte de ese directorio, pero de alguna manera hay un vaso allí comunicante que está en la base de la crítica que están haciendo. Y lo digo porque el PPD es el partido de Carolina Toá. Sí, pero hoy día estamos en una primaria con Carolina Toá, yo reconozco su trayectoria. Si estamos en una primaria es porque estamos dentro de esas, no sé, por ponerle de una manera, reglas del juego, ¿no? Y ella además fue una gran colaboradora, creo, del presidente Gabriel Boric y fue una muy buena ministra del Interior. ¿No es triste que los propios candidatos del oficialismo le pongan en promedio un 4-1 a la gestión del gobierno, como lo hicieron en el último debate? Yo creo que no. Creo que, si no recuerdo mal, creo que nuestro candidato Gonzalo Vinter le puso un 5,5. No te estoy diciendo en promedio. 5-5, 5-4, 5-4 y 4. Pero son los candidatos del oficialismo, de quienes están en la coalición de gobierno. A su propio gobierno lo califican con un 4-1. Sí, yo creo que el 4-1 un poco exagerado, me quedo más con la nota de Gonzalo. Yo creo que, y lo ha dicho el candidato, y lo pensamos como Frente Amplio, y lo digo como hoy día como vocera en la campaña, creo que el gobierno ha hecho cosas muy buenas. Creo que ha tenido un gobierno difícil porque estuvo con 2 procesos constituyentes. El promedio era 5-1. Me equivoqué. No 4-1. Mejor, pues, estaba sacando la cuenta y no me estaba dando, Mónica. ¿En serio? Sí, no me estaba dando. No, sí la saqué, pero la anoté mal. No 5-1. Pero igual, un 5-1 es el promedio que le dan. Sí, yo creo que no es tan malo. No, pero yendo como al fondo de la pregunta, yo creo que ha sido, para mí gusto ha sido un buen gobierno. Creo que ha logrado hacer varias cosas las que se propuso. Creo que le tocó un gobierno complejo al presidente Boric porque salíamos de una pandemia, porque tuvimos 2 procesos constituyentes en el gobierno, porque además no pudo, y esto fue algo que lamentamos desde un principio, no se aprobó la reforma tributaria que buscaba inyectar recursos para una serie de programas que queríamos implementar y de manera permanente. Entonces, considerando todo eso y lo que significa tomar un país que estaba en una situación compleja después de pandemia, después de un estallido, y dar curso a una normalidad, si tú quieres, de estos tiempos, me parece que es un logro bueno. Volviendo a la campaña y a los temas que se instalan o que se tratan de instalar comunicacionalmente, especialmente a través de la franja, más allá de esta polémica ya conversada largamente, ¿a qué público le están estratégicamente hablando a ustedes? Porque hay una interpretación de que está muy enfocada a un público eminentemente más joven, más frente amplista, que tal vez contra con cuestiones más épicas desde el punto de vista generacional, olvidando, o no sé si olvidando, o dejando en un segundo plano a otro público que tal vez no quieren ir con ellos porque tal vez es más difícil de penetrar. ¿Hay algo de eso efectivamente en las cosas que se ve en la mujer embarazada, en la paternidad de Vinter y cosas que pueden tener mucha épica, pero que tal vez para una persona mayor dice, ¿qué de épico tiene eso si es parte de la vida? Sí, con lo complejo que está hoy día, a propósito de eso, el análisis respecto a hacer familia, ¿no? A tener hijos. Creo que para una generación, para la mía, por ejemplo, tener hijos era como
lo voy a decir, va a sonar horrible, pero que era como parte del paquete, ¿no? O sea, como uno como que Se entiende. se emparejaba, tenía hijos, se compraba una casa, se compraba, o sea, era como algo que venía como el envión de ser adulto, ¿no? Era como el sinónimo de adultez. Y creo que hoy día no es así, las generaciones han cambiado mucho y hoy día uno habla con, bueno, de partida con mis hijos, sus amigos, toda una generación, yo tengo hijos de distintas edades, pero de los 30 y de los 20, y ninguno quiere tener hijos, ¿no? Hay un costo asociado a que la vida es mucho más difícil. Creo que va por ahí un poco la respuesta en el sentido de que en la estrategia que tiene la campaña se apuntó a ciertos públicos, ¿no? Públicos que dialogan más con las ideas, que ven en Gonzalo Vinter un referente a propósito de ciertas discusiones. Y ese es el enfoque, y para allá va dirigida, ¿no?, la franja, y por eso es que buscamos a la productora de Keiko, que está en un lenguaje audiovisual bastante novedoso, para poder poner las discusiones que queríamos poner en distintos formatos. Un público que, desde otro punto de vista de los análisis que le he escuchado a algunos que dedican años a esto, es que lo comprenden de esa manera, pero dicen que es riesgoso, porque ese público no es necesariamente el que más se moviliza siempre a votar. Mira, yo creo la verdad que en una primaria todo público es riesgoso, y por varias cosas. La primaria es voluntaria. Las primarias recién todavía se están acomodando en Chile. Mucha gente cree que no puede ir a votar si no milita en los partidos que son parte de la primaria. Creo que hay un factor que yo siempre menciono, porque hacer campaña en invierno es súper complejo. Es frío, está oscuro, o sea, para el volanteo, digo yo, en fin. Y eso también, yo pensaba, ojalá no llueva con temporal como llovió hace 2 días o 3 días, el día de la primaria, ¿no? Entonces, las primarias tienen una serie de complejidades y dependiendo de muchas de esas cosas, puede que el público cambie, además, en el momento de la votación. Lo otro que pasa con las primarias, y creo que está pasando con casi todas las elecciones a propósito de si uno mira los estudios más grandes, no los personales, sino más bien como la movilización de la gente para votar, es que entre un 25 y un 30% de las personas toman la decisión de por quién votar en los últimos días de la elección. No la tienen, somos los públicos más politizados, los que sabemos desde mucho antes por quién vamos a votar. Entonces, creo que hay muchos factores todavía en la primaria que hacen bien difícil proyectar quiénes van a ir a votar ese día. Ahora, lo que sí yo coincido con el análisis es que el público joven puede resultar un público más complejo, en el sentido que es el que a lo mejor más le cuesta ese día, por mucho que apoye así como a un candidato o candidata, así como yo estoy con este candidato o candidata, ese día efectivamente ir a votar. Y paso un aviso, ojo con la gente que está interesada en la primaria, por favor métase al CERVEL porque son menos locales de votación y a muchos, me incluyo, no nos va a tocar donde siempre votamos, por referencia a GPS. Ya. Oye, ya sé que me va a contestar que el presidente Boric a esta altura no salía, previa a las primarias, nunca salía como ganador, ya, en la encuesta. Yo tampoco. Ya. Pero, perdón que lo diga, pero tengo que decirlo. Pero en todas las encuestas, mírese lo que se mire, en todos los escenarios, siempre su candidato Vinter sale tercero y bastante más atrás. ¿No les preocupa para nada? O sea, sí, miramos siempre las encuestas pues, y las diseccionamos un poquito más, ¿no? Viendo. O sea, como que se ve que la pelea en realidad está entre las dos candidatas mujeres. Yo creo que se ha armado un marco en esa discusión. O sea, como desde un principio, ¿no? Aquí va a estar la competencia. Es más, creo que si uno hace como un seguimiento de medios, que es parte de lo que a mí me toca hacer, que es bien interesante de mirar, creo que siempre partió la primaria como que estaba ganada por Carolina Toá. Ese fue el primer marco, ¿no? La candidata Toá, ¿cuántas diferencias? O sea, de hecho, hay discusiones, qué sé yo, creo que un grupo, no sé si Lenade o Icare, uno de esos, hizo una discusión temática e invitó solo a Carolina Toá y solo a Evelyn Matei. Y yo dije, no sé si hoy día yo apostaría porque ellas dos van a seguir en carrera, digamos, ¿no? Entonces, quiero decirlo intencionadamente porque cambia mucho como el ambiente primaria, no necesariamente los votos, creo, ¿no? Estoy pensando también tanto en la candidatura del presidente Boric como en la mía, ¿no? Que las encuestas fueron muy, muy devastadoras para los equipos, además, porque estábamos como en una posición, a mí me dio 8 la CEP un mes antes de la elección, y yo saqué 20,34, o sea, estaban bien perdidos, digo, ¿no? Para decirlo suave. Entonces, creo que las encuestas, y nosotros sí las miramos, y por supuesto que nos provoca conversación interna, las miramos, pero creo que las encuestas obedecen también a un cierto clima. Primero Carolina Toá iba como muy disparada y todo era, no, Carolina Toá, claro que gana esta primaria. Después empezó a cambiar y subir Janet Jara y es obvio que ahora gana Janet Jara, pero es que obvio que hay puros problemas en el otro comando y quedó
Gonzalo Vinter fuera del cuadro, entonces... Ya, pero se acabaron las Yo creo encuestas y que- Gonzalo Vinter no subió. Porque las encuestas ahora están prohibidas. Sí, pues dos semanas antes. Sí. De Es que silencio. yo creo que en primaria, y esto es bueno explicarlo, en primarias es complejo hacer encuestas o son encuestas muy caras porque tú tienes que en la metodología hacer varias preguntas antes Ya, a la pero persona. mi pregunta, para Beatriz confirmarse. Sánchez, Pero espérame, porque es, para terminar, Tu candidato no ha subido en la encuesta, en ningún escenario, en no ninguna creo en las encuesta. encuestas. No creo en las encuestas. Va a ser bien clara. No creo en las encuestas. La gran encuesta es la primaria. Beatriz, dentro de ese foco estratégico, ¿no les da la impresión de que ustedes están peleando un mismo grupo objetivo, por decirlo de alguna manera, con la candidata del PC? O sea, con con Janet Jara, Janet Jara. que es ese mismo bolsón electoral el que se están discutiendo y lo hace, y si la respuesta es sí, lo están haciendo además un poco congruente con lo que conversamos anteriormente, porque allí es donde se puede más crecer, porque ese público tal vez más de centro izquierda en realidad ya se fue, no está aquí, está tal vez pensando ¿En qué? en Matei, no sé, Wow, en centro detener, izquierda Matei, no, concertacionista, medio ex DC, estoy pensando en eso más o ya, menos, ¿no? ya. Que está pensando más en Como que tipo, no salga. como tipo amarillo. Exacto, En el más centro-centro. más que no Como salga el- Kass, que no claro. salga Kaiser y bueno, el mal menor es Evelyn Matei. ¿Mm? Entonces, vuelvo al origen de la pregunta. ¿Esa es la competencia allí? ¿Es el mismo bolsón electoral que están peleando o no? Pero ¿sabes qué? O sea, yo creo que estamos peleando un bolsón electoral, todos los candidatos el mismo. O sea, y que es un bolsón que creo tiene relación con las personas que se declaran seguidoras o adherentes del gobierno, que tiene algo bien raro para los últimos años, que no es fluctuante, que es como un 30% como a todo evento, ¿no? O sea, de repente 28, de repente 34, ¿no? Pero como un promedio 30%, entonces creo que por ahí está por decirlo, un tipo de votante, ¿no? Y creo que todas las campañas estamos apostando a ese grupo de votantes. Y yo eso lo manejo menos porque eso entran como los estrategas que ven todos estos números, pero ahí hay un número de jóvenes, un número de mujeres, un número que no es parejo, no son todos lo no es mismo. parejo. Y ahí estamos, yo creo, en las distintas candidaturas como instalándonos según las fortalezas de nuestros propios candidatos o candidatas. Se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarte, antes de terminar, falta muy poquito para las primarias, ¿no es cierto? Días. Ay, nada, sí, es nada. el 29 de junio por si acaso. ¿Qué va a pasar contigo después de las primarias? ¡Epa! Aquí estoy como no, mira, voy a entregar la respuesta tipo. No, pero es que hoy día estoy muy enfocada en Ya, en pero ser ¿qué te parte de gustaría? la- Bueno, yo sigo en política, pero no voy a adelantar nada más. Diputada, senadora, No, ministra. Soy periodista, así que ese Porque titular, tú dices ese que va a ganar titular, Winter. Mónica Pérez, No no me me lo lo vas a sacas. Qué lástima. Entre colegas debería haber más solidaridad, oye. No, pero está difícil porque sabe todos los vericuetos. Todos los trucos, todos los trucos. Ya, Beatriz, muchísimas gracias No, por a ustedes. acompañarnos. Un gusto, de verdad. de estar contigo. Gracias, Igual, Beatriz. chao, chao. 18,54, el futuro de tu negocio es ahora. La gente de Claro Empresas dice, en Claro Empresas nos reinventamos para ofrecer soluciones diseñadas para la era digital. Ese es el sueño, ese es el nuevo Claro Empresas, innovación real, tecnología sin fronteras, por ti cada día mejor. Avanzar hacia un futuro sostenible es posible. En Engie se acelera la transición hacia una economía neutra en carbono con energía